Hola, muy buenos días y bienvenidos a todos, tanto los hermanos y hermanas, miembros de la Iglesia de Valdepeñas, como también los amigos y amigas que en este momento nos estén viendo. A todos os damos una cordial bienvenida a este culto eh, programado, organizado por la Iglesia Cristiana Evangélica de Valdepeñas. Deseamos que en estos días que estamos viviendo, que evidentemente no son fáciles para nadie, que también a todos y cada uno de nosotros el Señor nos esté bendiciendo y ayudando, porque no cabe duda que son tiempos difíciles y no sabemos tampoco cuánto va a durar todo esto. Pero oramos para que Dios nos ayude y nos guíe a poder sobrellevar esta situación y que Él también nos muestre qué es lo que quiere enseñarnos en estos días. Vamos a orar. Señor, gracias porque en medio de esta situación que estamos viviendo en estos tiempos, tú también quieres enseñarnos, tú quieres comunicarnos a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, eh, algo, Señor, que quizás en este momento no sabemos el qué es, pero que nosotros, Señor, queremos, eh, a través de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, conocer para también aplicar a nuestras vidas y poder obedecerte, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito en todo lo que tú permites que nuestra vida suceda. Y queremos que en esta mañana también, a través de tu palabra que va a ser predicada, puedas hablarnos, consolarnos, pero también ayudarnos para poder vivir conforme a los principios, a las verdades que tú nos enseñas a través de la Escritura. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo en una ocasión en que tuve la oportunidad de entrar en un taller, en una carpintería metálica para trabajar. Yo había estudiado en la rama del metal y le reconocí a mi jefe que yo estaba muy verde, que yo realmente, aunque había estudiado, no sabía muchas cosas. Y él me puso al lado de un empleado, de un hombre que iba a ser mi compañero y que él estaba prácticamente ya en la recta final de su vida laboral, ya que le faltaba un año para jubilarse. Él tenía 64 años y llevaba toda la vida trabajando como soldador. Y lo cierto es que aquello a mí me produjo y me trajo un gran beneficio, no cabe duda. Su experiencia, su conocimiento me aportó muchísimas cosas a mi vida, sobre todo en el aspecto laboral. El estar al lado de un hombre con la experiencia que él había adquirido a lo largo de tantos años trabajando en aquella profesión. Eh, yo creo que no me equivoco si digo que ninguno de nosotros, probablemente, los que me estáis escuchando, y gran parte de la humanidad, ninguno ha experimentado jamás en su vida lo que en estos días estamos viviendo debido al COVID-19. El estar confinados en nuestros hogares realmente ha cambiado nuestro sistema de vida. ¿Y cuánto nos hubiese gustado poder tener a nuestro lado, conocer a alguien que hubiese vivido esta experiencia antes para que pudiera contarnos el conocimiento adquirido durante, durante ese tiempo de confinamiento, lo que hubo aprendido en ese tiempo, ¿verdad? Lo cierto es que esta experiencia es nueva para todos y cada uno de nosotros. Aunque lo cierto es que a lo largo de la historia han habido hombres y mujeres que quizás no han experimentado
esta clase de confinamiento como el que estamos viviendo todos nosotros en el día de hoy, pero sí otros confinamientos que no cabe duda que pueden servirnos de ayuda a nosotros en nuestra situación actual. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres, eh, los cuales pueden enseñarnos a nosotros, tanto a los cristianos como también a aquellos que quizás me estáis escuchando y que aún no conocéis el Evangelio de Jesucristo, pero que también las lecciones que estos hombres y mujeres nos han dejado escritas en la palabra de Dios pueden también servirte a ti en este día. Y me gustaría tomar como ejemplo la experiencia del apóstol Pablo. Lo cierto es que él nos dice a través de sus vivencias que es posible estar confinado y confiado al mismo tiempo. Es posible. Lo cierto es que el confinamiento y cualquier clase de sufrimiento puede aportar a nuestra vida grandes beneficios. Obviamente va a depender de, de en quién estemos confiando en medio de estas circunstancias. Yo quisiera invitarte a que me acompañes a un texto bíblico en una de las cartas que precisamente escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Filipenses capítulo 4. Me gustaría que pudiéramos meditar en esta mañana en unos versículos. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 4, que dice así la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos en el Señor. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo cierto es que la experiencia del apóstol Pablo en esta mañana y en estos días creo que puede sernos muy útil para poder seguir afrontando los días de hoy como también los próximos tiempos que aún nos toca por vivir. Y no solamente eh, por todo lo relacionado con el coronavirus, porque evidentemente y probablemente esto pasará, eso deseamos y seguramente así ocurrirá, pero después de que pase esta crisis, con toda seguridad vendrá otra, y luego otra, y luego otra. Así ha sido a lo largo de la historia del ser humano.
¿Cómo enfrentamos cada una de estas situaciones? Es interesante cómo lo hizo el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer. Él comenta, comparte con nosotros una serie de actitudes o beneficios que el confinamiento al que él fue sometido en su vida en muchas ocasiones, pero aquí concretamente, el confinamiento pudo aportar a su vida. Y es interesante algunas de las cosas que él nos dice en este pasaje. En primer lugar, él nos dice que podemos estar confinados, pero regocijados al mismo tiempo. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es importante que recordemos quién está diciendo estas palabras y en qué condición las está diciendo. Es el apóstol Pablo, ya lo hemos dicho, lo sabemos. La mayoría de nosotros como cristianos estamos informados, nos han enseñado a lo largo de nuestra vida que el Nuevo Testamento, eh, lo que llamamos la segunda parte de la Biblia, prácticamente la mitad de todos los libros del Nuevo Testamento, hay 27 libros, pues la mitad fueron escritos por el apóstol Pablo. Son cartas, epístolas que él escribió, muchas dirigidas a iglesias, pero también cartas dirigidas a personas, a individuos. Algunas de esas cartas, las mayorías, las escribió estando en libertad, pero otras las escribió estando preso, encarcelado, bajo confinamiento, podríamos decir. Esta carta concretamente, la carta a los filipenses, la escribió Pablo estando en prisión. Muy probablemente la escribió durante esos 2 años que pasó en una casa alquilada bajo arresto domiciliario, según nos dice Lucas en el relato que nos da en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el último capítulo, capítulo 28, los últimos versículos, allí se nos dice que Pablo estuvo confinado, estaba en prisión, encarcelado, pero era un tipo de encarcelamiento diferente debido a su situación concreta. Estaba en una casa alquilada, probablemente pagada de su propio bolsillo, encadenado a un soldado, como he dicho, bajo arresto domiciliario, pero como veremos, también se le permitía ciertas libertades. Él no estaba encarcelado, confinado, porque había cometido algún delito contra la sociedad. Por ejemplo, él no había traficado con drogas, él no había sido culpado de blanqueo de dinero, no había maltratado a ninguna mujer, no había prevaricado, no había sido culpable de terrorismo o de asesinato. No, nada de estas cosas. Claramente, como nos dice esta propia carta a los filipenses en el capítulo 1, él estaba preso por causa de Cristo. Exactamente su delito fue el creer y manifestar que Jesús, aquel que había sido clavado y muerto en una cruz, según Pablo, este Jesús había resucitado al tercer día y estaba vivo. Y por haber creído y estar enseñando estas cosas, él fue llevado a prisión. Por tanto, realmente él estaba encadenado a un soldado, según nos dice Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, por causa de su fe. Esto nos parece muy fuerte, ¿no? Y quizás podamos decir, bueno, esto eran otros tiempos. Bueno, quisiera recordarte, querido amigo y amiga y hermanos que me estáis escuchando, que hoy en día, en el año 2020, siglo XXI, sigue sucediendo en varios países de este mundo, donde hay hombres y mujeres que por el simple hecho de declarar, manifestar que creen en Cristo Jesús, que creen que Dios se hizo hombre
y han depositado su fe en aquel que murió en la cruz, que resucitó y está vivo, simplemente por ese hecho, mucha gente hoy en día están en la cárcel, en campos de concentración, y muchos pierden la vida. Hoy, sí, hoy está sucediendo lo mismo que hace 2000 años. Lo cierto es que, a pesar de todo esto, Pablo escribe esta carta desde la cárcel y siente gozo, regocijo en el Señor, e incluso anima a los hermanos creyentes a que también sientan regocijo. Evidentemente, Pablo no está diciendo que sientan un gozo exterior, es decir, que tengan una sonrisa de oreja a oreja cuando están sufriendo, o como Pablo en este caso, por estar confinado, atado a un soldado en una casa. No, obviamente Pablo está hablando de un gozo interior que siente el cristiano por saber que, a pesar de las circunstancias del sufrimiento que puedan estar padeciendo, Cristo, Dios, está al control de su situación. Los creyentes tenían que sentir gozo precisamente al saber esto. Como Pablo escribió su carta a los romanos, diciéndole: hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Los creyentes sabemos, quizás no comprendemos, no entendemos el por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, el sufrimiento. Quizás no podemos entender, comprender el porqué de ciertas cosas, pero Pablo dice: sabemos, en Romanos capítulo 8, versículo 8, sabemos que al menos a los que amamos a Dios, todas las cosas que el Señor permite que vengan a nuestra vida, todas nos ayudan a bien. Aunque no lo entendamos, sabemos que Dios tiene un propósito. Y por eso, dice Pablo, yo me regocijo, siento gozo, no por el sufrimiento en sí, sino porque sé que Dios está al control, que Él sigue al mando, que Él no está mirando para otro lado, que Él sabe lo que está haciendo, aunque yo ahora mismo no entienda, yo no comprendo. ¿Por qué ahora mismo Pablo se regocija? ¿Por qué a lo largo de esta carta, incluso hasta en 16 ocasiones, en una carta tan pequeña, Pablo continuamente utiliza la palabra gozo, regocijo, hasta en 16 ocasiones, e incluso invita a los hermanos a que hagan lo mismo, se gocen? ¿Por qué? Bueno, porque Pablo, él vio su confinamiento, su encarcelamiento, no como un obstáculo para que el evangelio siguiera avanzando, sino más bien vio esta situación como una oportunidad para que el evangelio se propagase en aquellos lugares donde, de otra manera, si él no hubiese estado confinado, el evangelio no hubiese sido predicado a ciertas personas. Fijaos, acompañadme un momentito al capítulo 1 de esta carta. Capítulo 1, versículo 12. Pablo le dice a estos hermanos en Filipos, le dice: hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio, de tal manera que en todo el pretorio, esta palabra hace referencia que en toda la guardia pretoriana, en la guardia imperial, y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Es decir, Pablo está animando a los hermanos, les está diciendo: mira, hermano, no os preocupéis por lo que me está sucediendo, porque quiero que sepáis que lo que me ha sucedido, ahora mismo, el estar confinado, el estar encarcelado, en vez de ser un obstáculo, más bien ha contribuido para que el evangelio progrese, avance, alcance, en este caso, a toda la guardia pretoriana, a todos estos soldados que día tras día
están acompañándome, porque eso es lo que sucedía. Durante las 24 horas del día y durante 2 años enteros, nos dice Lucas al final de Hechos de los Apóstoles, había un soldado cada día allí encadenado a Pablo. Y yo entiendo que había un relevo de guardia. Yo no sé si había un soldado cada 4 horas, cada 8 horas, pero eh, evidentemente se tenía que ir turnando cada cierto tiempo, día y noche, durante toda la semana, durante todo el mes. Pablo pensaba, yo no sé si esto va a durar unos días, si va a durar una semana, un mes. Bueno, nos dice el texto bíblico que estuvo 2 años enteros, 730 días. Y lo curioso es que por alguna razón Dios permitió que a Pablo se le diese ciertas libertades. Se nos dice ahí en Hechos 28. Pablo podía recibir a la gente que quisiera ir a la casa y él les predicaba el evangelio sin ningún impedimento, se nos dice. Hay un caso incluso ahí en Hechos capítulo 28, donde hubo un grupo de personas que acudió a la casa y estuvo desde la mañana hasta la tarde presentándoles a Cristo. Pablo con el Antiguo Testamento, cogiendo desde Moisés y los profetas, es una expresión para hacer referencia al Antiguo Testamento, desde la mañana hasta la noche. Y si eso era algo continuo durante 2 años, ya nos podemos imaginar esos soldados, esos pretorianos, gente de élite, soldados formados, gente acostumbrada a la batalla, escuchando los sermoncitos de Pablo continuamente. Probablemente no todos quedaron impactados, pero muchos de ellos sí, hasta el punto de que cuando luego ellos llegaban a sus casas, algunos eran solteros, quizás iban a casa de sus padres, otros casados, iban con sus esposas, con sus hijos, y luego les contarían muy probablemente lo que habían escuchado de ese hombre que estaba preso no por ser un delincuente, sino simplemente por la causa de Cristo. Nos dice aquí el texto, versículo 13, que todos sabían que él estaba preso por la causa de Cristo, es decir, por su fe cristiana. Lo cierto es que no solamente todos esos soldados que día tras día pasaban por aquella casa, sino además se nos dice que otras personas y entre todos los demás, esa frase, no sabemos quién eran estos que se mencionan aquí. Lo cierto es que además de los soldados, muchas otras personas escucharon el Evangelio. Por tanto, Pablo, durante esos 2 años, en vez de estar lloriqueando, quejándose, pobrecito de mí, mirando al cielo, Señor, ¿por qué has permitido que esté confinado en esta casa durante tantos tiempos? Si yo no he hecho nada, lo único que he hecho es predicar tu palabra. Yo no merezco esto, Señor. En vez de estar en esa actitud rebelde, todo lo contrario, estaba continuamente hablando del Señor. Es interesante, Pablo en aquella casa en la cual se encontraba, probablemente, pienso yo, no tenía conexión a Internet, no tenía wifi, no tenía datos móviles, quizás tampoco tenía gigas. Sin embargo, eso no le impidió el poder transmitir, propagar el Evangelio. Dice el texto, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Qué hermoso, ¿verdad? Nada de quejas, nada de lloriqueos, nada de críticas, nada de decir que esto había sido una injusticia. Pero fijaos, no solamente el confinamiento produjo esto en los no creyentes, sino en segundo lugar, versículo 14 del capítulo 1, nos dice que además los creyentes, los que ya eran cristianos, al saber de la situación de Pablo, de su confinamiento, dice que
la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, Pablo de manera explícita está diciendo que la iglesia en Roma estaba desanimada, estaban por los suelos, habían dejado de predicar el evangelio, probablemente había más persecuciones, la situación era más complicada, muchos estaban dejando de hacer lo que sabían que tenían que hacer. Pero gracias al confinamiento, la prisión de Pablo, ellos se animaron, se fortalecieron hasta el punto en que empezaron a predicar la palabra de Dios. Algunos, dice Pablo, lo hacían por envidia, otros no, de buena gana. Pablo dice, mira, ¿sabéis qué? Me da igual qué es lo que les lleva a predicar el Evangelio. Lo que está claro, dice versículo 18 del capítulo 1, que lo que está claro es que la palabra de Dios está siendo predicada. Y en eso me gozo y me seguiré gozando aún más. Y luego sigue diciendo en el resto de la carta, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, me estoy gozando, no porque esté encarcelado, no porque estoy sufriendo aquí, sino porque el Evangelio, Cristo, está siendo anunciado. Y eso es lo que me lleva a mí a sentir regocijo. Y quiero, hermanos, que vosotros también sintáis lo mismo, le dice Pablo a los filipenses. Por tanto, sí, confinados, pero regocijados, dice Pablo en primer lugar. Gentileza sea conocida de todos los hombres. Qué fácil es olvidarnos, hermanos y hermanas, de, de los demás. Qué fácil es volvernos egoístas cuando estamos pasando por una situación de dificultad. Solo pensamos en nuestro bienestar, en nuestros intereses y los demás que cada uno se las apañe como pueda. Esto quizás lo hemos visto en estos últimos tiempos, cuando hemos ido quizás al supermercado y ver cómo reacciona la gente, su conducta hacia los demás. También lo hemos visto en personas que quizás a las 8 de la tarde aplauden como muestra de gratitud a los sanitarios por su trabajo, pero luego también hay otros que les escriben notas, se las ponen en las puertas de sus casas o en sus coches para que se vayan a vivir a otras partes, lejos, distanciados de nosotros. No vaya a ser que nos contagien de la enfermedad. Tristemente, el confinamiento nos ha llevado no solamente a un distanciamiento físico, sino también emocional, social y moral, con conductas lamentables como estas que estamos viendo en los últimos días. Lo cierto es que el apóstol Pablo nos invita especialmente a los creyentes que nuestra gentileza, la palabra griega que aparece aquí puede ser traducida de muchas maneras, gentileza, vuestra bondad, vuestra buena educación, vuestra consideración sea conocida por todos los hombres. Y luego añade, el Señor está cerca. Una frase que puede entenderse, por un lado, como que la segunda venida del Señor está cerca, pero también puede ser entendida como que el Señor está cerca de nosotros. En estos días se nos dice, evidentemente, con razón, de que tenemos que guardar una distancia de seguridad, alejarnos de la gente para no contagiarnos. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor está cerca de nosotros. Decía el salmista, el Señor está cerca de todos los que le invocan. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras la gente se aleja, Jesús se acerca. Y en estos días de manera especial, eh, cuando quizás nos vemos solos, porque es verdad que estamos en nuestras casas, muchos con familias, pero hay gente que vive sola en sus casas, otros en los hospitales. Y la situación dolorosa de estos días es que nuestros seres queridos que están en los hospitales no pueden ser visitados y solo reciben la atención de los sanitarios. Y damos gracias por estos hombres y mujeres que están allí atendiéndoles, pero no poder estar con ellos
nos causa dolor por un lado, pero también al saber que si estos familiares son del Señor, ellos tienen la presencia de Jesús a su lado. El Señor está cerca. Pero qué importante es que mostremos consideración en estos días, confinados, pero considerados. En tercer lugar, Pablo nos recuerda que en medio de esta situación, que no estamos solos, porque el Señor está a nuestro lado y por tanto podemos estar conectados con Él por medio de la oración. Por tanto, confinados, pero conectados. Versículo 6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Probablemente los creyentes filipenses a los cuales Pablo se dirige estaban siendo presos de la angustia, de la preocupación, probablemente por lo que le estaba pasando a Pablo, no cabe duda, pero también a nivel personal por la situación también de extrema necesidad que ellos estaban pasando, y lo sabemos por otras cartas que Pablo escribió, ¿verdad? Lo mismo puede suceder hoy con nosotros. Lo cierto es que el llevar más de un mes confinados en nuestros hogares, esto empieza ya a producir en muchas personas preocupación, desolación, desesperación, incluso en algunos depresión. Y los expertos en la materia empiezan a decirnos lo que podemos hacer o no debemos hacer en medio de esta situación. La palabra de Dios, de manera especial, nos dice a los creyentes, a los que hemos conocido a Cristo Jesús, que en medio de esta situación, el recurso que Dios nos ha dado para poder enfrentar el sufrimiento es que acudamos a Dios con nuestros problemas, con nuestras cargas, que no haya nada, nada que, que haya en nosotros que no podamos presentarle a Dios por medio de la oración. Por nada estéis angustiados, afanados, preocupados, por nada. Cogedlo todo, todo aquello, ya sea que consideremos algo muy grande o muy pequeño, lo cojamos y se lo llevemos al Señor por medio de la oración. Estamos confinados, sí, pero conectados con Dios por medio de este precioso recurso que Dios nos ha dado, la oración. Y eso evidentemente trae consuelo, trae paz a nuestras vidas, la paz de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos confinados, sí, pero confortados al saber que estamos custodiados por la paz de Dios que está velando por nosotros como un guardia, como un centinela. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, protegerá vuestros corazones. Y hermanos y hermanas, como bien hemos escuchado en tantas ocasiones, y no hace mucho Miguel Ángel nos lo recordaba, ¿verdad? Esta paz de la cual habla Dios es una paz que podemos experimentar los creyentes, los hijos de Dios, podemos experimentar incluso, incluso en medio de la tormenta, en medio de la tormenta. Es una paz que evidentemente no la entendemos como el mundo la entiende. La paz de Dios no significa la ausencia de conflictos. No es una paz que podemos disfrutar cuando ya no tenemos problemas, cuando no tenemos enfermedades, cuando tenemos un buen trabajo, no. La paz de Dios no significa esa ausencia de conflicto en nuestra vida, sino que se trata de una paz que podemos disfrutar, podemos experimentar, incluso eh, aunque las condiciones que nos rodean sean adversas.
y la podemos experimentar porque Cristo está con nosotros. El Señor Jesús, aquella noche en que fue entregado para ser clavado en una cruz al día siguiente, aquella noche le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y por eso le dijo: no se turbe vuestro corazón, es decir, no viváis angustiados ni tengáis miedo. Esta paz solo la puede experimentar aquellos que hemos conocido de una forma personal al Señor Jesús. Por tanto, confinados, sí, pero confortados por esa paz que podemos tener como creyentes. Pero para eso, evidentemente, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que estar bien informados. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en versículo 8 que sí, confinados, pero bien informados. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué importante, hermanos y hermanas, que en estos tiempos que vivimos, que, que examinemos bien, que filtremos bien todo lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, lo que nuestras mentes y corazones reciben. Porque en estos días donde se nos está bombardeando continuamente con tanta información, qué importante es que podamos filtrar, analizar, vigilar atentamente todo esto, porque tristemente toda esa información que muchas veces se nos da casi nos está impidiendo que pensemos por nosotros mismos. Y eso no tiene por qué ser así. Hoy en día mucha de la información, por no decir gran parte de la información que se nos da, está adulterada. Es una información que no es veraz, que no es honesta, que no es justa, que, que no es amable, que no es pura. Por eso Pablo dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, justo, amable, puro, si es de buen nombre, si hay virtud alguna en ella, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Evidentemente vivimos en un mundo, en una sociedad donde la gente se ríe de todo esto. Estas cosas hoy en día no tienen valor, no tienen significado. Hoy en día una persona que dice la verdad no va a ninguna parte, pero Dios quiere que tú y yo, como hijos suyos, que vivamos en la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Por tanto, tenemos que estar bien informados para poder pensar como Cristo quiere que pensemos. Eso evidentemente nos lleva a no estar con los brazos cruzados, a quedarnos sentados, inmovilizados. No, el versículo 9 nos lleva a que debemos de actuar confinados, sí, pero actuando. No podemos estar con los brazos, como he dicho, cruzados. Dice Pablo, versículo 9: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice que en medio del confinamiento hemos de poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido del Señor. Es muy fácil eh, eh, tener fe, creer en Dios cuando la cosa va bien, cuando nos sonríe la vida, pero es precisamente en los momentos de tormenta, como la que está cayendo ahora mismo, ¿verdad? Cuando el día se oscurece, cuando no podemos ver bien las cosas, precisamente en estos momentos, seguir aferrados a la palabra de Dios y no dejarla a un lado. Y Pablo, precisamente en estos momentos, les dice: hermanos, lo que habéis aprendido, lo que habéis recibido, practicadlo, obedecedlo, sigamos haciendo lo que sabemos que es correcto.
El confinamiento no nos exime de cumplir con nuestro deber. Versículo 9. Tristemente, a veces solo tenemos fe en Dios, nos agarramos en Él cuando todo nos va bien, cuando tenemos buena salud, cuando tenemos una buena familia, un buen trabajo, bien remunerado, tenemos una buena posición social. Pero ¿qué pasa cuando algunas de estas piezas del puzzle de nuestra vida nos es quitada? ¿Seguimos confiando en Dios? ¿Seguimos obedeciendo su palabra? ¿Seguimos teniendo fe en Él? Pablo dice, lo que aprendisteis, habéis recibido, lo que habéis visto, oído en mí, seguid haciéndolo, seguid haciéndolo. Obviamente esto nos lleva a lo que Pablo nos recuerda en el versículo 10. Estamos confinados, pero hay que continuar siendo solidarios, confinados, pero solidarizados. En gran manera, versículo 10, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés en mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad. El estar confinado no es una excusa para no seguir siendo solidarios con aquellas personas que están viviendo en una extrema necesidad y sobre todo en estos días, porque hay personas que no cabe duda que el confinamiento les ha venido muy mal, porque han perdido sus trabajos, han perdido su fuente de ingreso y tenemos que acordarnos de ello. Pablo fue un hombre que también se caracterizó por su humildad, su humildad. Él, él no tenía ningún problema en reconocer en ciertos momentos de su vida en que necesitaba recursos económicos para poder sobrevivir. Y por eso en varias ocasiones tuvo que recibir ayuda de otros hermanos, de otras iglesias. Y aunque ahora mismo no había solicitado ayuda, él está en esta carta, precisamente la escribió para agradecer la ayuda económica que había recibido de los hermanos de Filipo. Es interesante, Pablo estuvo 2 años en esta prisión, en esta casa de alquiler, que probablemente él tuvo que pagarse de su propio bolsillo. ¿Y de dónde sacaba el dinero? Pues probablemente de las ofrendas, del apoyo económico que recibía de las iglesias. Lo cierto es que estos días que vivimos, la solidaridad tiene que ser eh, una muestra de amor por parte de los creyentes hacia otros creyentes y también, no cabe duda, que como iglesia, aquí en Valdepeñas, también tenemos que mostrar hacia los habitantes de este pueblo y damos gracias porque tenemos el banco de alimento que nos provee de comida para que por medio de la obra social que la iglesia tiene, pues podamos ayudar a, a aquellas familias en el pueblo de Valdepeñas, pues que están en una situación de extrema necesidad. Y como iglesia queremos eh, ofrecer la ayuda dentro de nuestras posibilidades a aquellas personas que lo necesiten, no cabe duda. Lo cierto es que a pesar de la necesidad del apóstol Pablo, eh, él siempre se, se mantuvo contento independientemente de cuál fuera su situación. Eso es lo que nos recuerda versículos 11 y 12. Confinados, sí, pero contentados. Versículo 11. No lo digo refiriéndose a la palabra de gratitud que había dicho versículo 10. Dice versículo 11. No digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, Pablo había aprendido a estar contento independientemente de cuál fuera la situación en la que se encontrara. Es decir, para Pablo, la felicidad no estaba condicionada a la circunstancia del momento. Ya fuera que lloviera a cántaros o que saliera el sol.
eso no iba a añadir o a quitar nada a su felicidad. El contentamiento del apóstol Pablo no era algo que él llevaba en su ADN en el momento de nacer, sino Pablo confiesa, reconoce humildemente que él esta clase de contentamiento lo había aprendido, probablemente a lo largo de los años como cristiano, a base de caerse y levantarse, a base de muchas lágrimas derramadas a lo largo de su vida, a base de muchísimas experiencias. Él había aprendido a vivir en la pobreza y en la abundancia, dice versículo 12. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo. Él fue un hombre que experimentó la desolación, la desesperación. Incluso hubo un momento en su vida donde perdió la esperanza de seguir viviendo. Leed, por favor, cuando podáis, su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 11. Y ahí podréis ver que realmente él habla con conocimiento de causa. Hubo momentos en su vida donde él realmente, literalmente, no tuvo ni un céntimo de euro o la moneda que existía en aquel momento en su contexto, ¿verdad? Él no tuvo ni una sola moneda en su bolsillo. Él sabía lo que era pasar hambre, desnudez, frío, calor, la prisión, ser torturado, el no poder dormir, la falta de sueño, el trabajar hasta el agotamiento. Cuando uno lee la segunda carta a los Corintios, puede entender que realmente tenemos ante nosotros a un hombre que hablaba con conocimiento de causa. Él no compartía con nosotros meramente teoría. Él sabe de lo que estaba hablando y lo comparte con cada uno de nosotros. Él dice, he aprendido. Él no era un hombre de estos que llamamos super espirituales, que había leído una serie de libros de autoayuda, libros de psicología, de terapias, que le habían formado de tal manera que ahora él podía contar su experiencia. No, él lo había aprendido en sus propias carnes y ahora él lo transmite, lo comparte contigo, conmigo, para que tú y yo sepamos que es posible también salir más que vencedores en medio de las circunstancias que a veces se nos presentan en la vida, como por ejemplo un confinamiento. Y él podía decir, confinados sí, pero contentos. Él podía decir, mira, las circunstancias que me rodean, sean cuales sean, esas circunstancias no van a condicionar mi estado de contentamiento. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿cuál fue el secreto del apóstol Pablo en todo esto que hemos estado diciendo a lo largo de la mañana? ¿Cómo pudo conseguir esto el apóstol Pablo? ¿Cómo era posible vivir de tal manera tanto en la abundancia como en la pobreza? Bueno, llegamos a la conclusión en esta mañana de lo que hemos estado diciendo al versículo 13. Pablo dice y responde a la pregunta que fue porque él dependió completamente de Cristo, de Cristo. Para Pablo la persona de Cristo lo era todo. Pablo decía que la persona que lo tiene todo, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Pero la persona que tiene a Cristo y no tiene nada más, lo tiene todo, lo tiene todo. Esa es la realidad. Para Pablo, la base, la fuente de todo era
Cristo, Cristo. Era Él quien le daba el poder, la fuerza para poder enfrentar todas y cada una de esas circunstancias que Él ha compartido con nosotros en esta mañana. Por eso el versículo 12, Él podía decir, todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Él podía regocijarse en medio de la tormenta porque Cristo estaba con él. Él podía tratar a la gente con amabilidad porque Cristo le daba la capacidad para ello. Él podía llevar una vida de oración en medio del confinamiento porque Cristo estaba con él. Él podía sentir paz en su corazón porque Cristo le daba la fuerza, la capacidad. Él podía tener una mente sana y no contaminada porque Cristo le ayudaba en medio de la dificultad. Él podía cumplir con sus deberes, él podía ser solidario, él podía vivir feliz porque Cristo le daba la capacidad, la fuerza para poder sobrellevar todas y cada una de estas circunstancias. No cabe duda que Pablo sacó el máximo provecho a su confinamiento, a cada una de las circunstancias adversas que él vivió a lo largo de su vida. Por eso él podía decir, a todo puedo hacerle frente, en otra versión, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Este lenguaje es un poco parecido al que estamos escuchando en los últimos días con mucha gente, sobre todo la que sale del hospital cuando está recuperándose de su enfermedad. Nuestros políticos y mucha de la gente que está hablando en estos días. Ellos están diciendo que han podido ser sanados gracias a los médicos, a los sanitarios, y no cabe duda que tenemos que estar agradecidos a la labor de todas estas personas. Agradecer a todos aquellos que de alguna manera están aportando su granito de arena. Pero los comentarios, las frases que escuchamos hoy en día en esta situación como en tantas otras, ¿verdad? Es tú sí que puedes. Uno sí tiene fuerza de voluntad, uno sí tiene, por así decirlo, em, capacidad de superación, si tiene una mente positiva, pues puede superar cualquier cosa. Es decir, el mensaje que una y otra vez estamos escuchando a través de los medios de comunicación es que el hombre, el ser humano, puede por sí mismo superarse. La autosuficiencia personal. O dicho de otra manera, resistiré. Es una de las palabras que más estamos escuchando en los últimos días. Incluso hasta la estamos cantando. Resistiré, ¿verdad? Yo resistiré. No es exactamente lo que el apóstol Pablo está comentando en esta carta. No cabe duda de que, evidentemente, en esta vida, si queremos conseguir cosas, yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que caminar, yo tengo que esforzarme. Claro que sí. Le dijo el Señor a Josué en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Josué, esfuérzate y sé valiente. Tú y yo tenemos que poner de nuestra parte si en esta vida queremos conseguir cosas. No basta simplemente con orar. El joven cristiano que quiera aprobar un examen puede orar y pedirle, Señor, ayúdame para aprobar el examen. Muy bien, ora, pero también estudia, esfuérzate. Y el que ha perdido el trabajo, Señor, dame un trabajo. Hay que orar por un trabajo, pero también levántate del sillón, sal a la calle y busca un trabajo. Echa un currículum por aquí, otro por allí, muévete. No solamente ora al Señor. Claro que necesitamos esforzarnos, pero necesitamos depender de Dios, de Cristo. Esta mañana cuando veía el programa de Buenas Noticias, me llenó de alegría porque
a lo largo de todo este tiempo que hemos estado pasando esta situación de crisis, no he visto ni una sola persona en los medios de comunicación decir que han salido de la enfermedad gracias, decir gracias a Dios. La palabra Dios no la he escuchado en ningún momento, excepto esta mañana, donde dos personas públicamente dijeron, hemos estado en el hospital gravemente enfermos por el coronavirus, pero gracias a Dios hemos podido ser sanados. Estas personas seguro que están agradecidas por la labor de los médicos, de los sanitarios. Convencido estoy de que están agradecidos, pero ellos reconocieron públicamente en la televisión que si hoy están vivos es gracias a Dios. El apóstol Pablo, en este pasaje que hemos estado viendo, él reconoció que no fue gracias a su poder, a sus capacidades. Él dice, todo lo puedo en Cristo. A todo le puedo hacer frente gracias a Cristo que me fortalece. Si no fuera por Él, dice Pablo, yo no hubiese conseguido absolutamente nada. Y hermanos y hermanas, igual ocurre contigo y conmigo. Y amigos y amigas, incluso aunque tú puedas conseguir muchas cosas en esta vida, lo cierto que si eso es así, no es gracias a tus capacidades, no es gracias a que tú puedas resistir. Claro que es importante esforzarnos, pero todo lo que tú tienes, absolutamente todo, es porque Dios te lo ha dado. Aunque no te lo creas, esa es la realidad. Lo cierto es que el confinamiento, el confinamiento también sirve para que podamos acercarnos a Dios. A veces Dios nos lleva a estar confinados para que seamos humillados. Pablo dijo que había aprendido humildad y probablemente él la aprendió del Señor Jesús. Por eso dedicó en el capítulo 2 de esta carta a mirar al Señor Jesús. Y allí, en ese capítulo, él, teniendo como ejemplo a Jesús, dijo lo siguiente: pensad de la misma manera que Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que, dejando lo que era propio, tomó naturaleza de siervo y nació como hombre, y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le elevó al más alto honor y le dio el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús caigan de rodillas todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. ¿Sabes qué? Ahora mismo mucha gente no reconoce a Jesús, no le dan gracias a Él porque les está sanando de sus enfermedades, porque es Él el que está obrando en medio de esta sociedad, de este mundo. La gente no le quiere reconocer, pero un día, según la Escritura, un día todo todo el mundo va a tener que arrodillarse delante de Él y reconocerle como el verdadero Señor, como el verdadero autor, como realmente el creador de todas las cosas. Este Jesús, un día, hace 2000 años atrás, Él vino a este mundo, dejó su trono, su gloria en los cielos y vino a este mundo para estar confinado en este planeta Tierra, aproximadamente por 33 años, viviendo en un mundo contagiado por el pecado, aunque Él jamás se contagió. Él no llevaba mascarillas ni guantes, Él no se distanciaba de la gente, todo lo contrario, se acercaba hasta el punto de llevar sobre sí nuestras enfermedades, nuestro pecado, aunque Él no cometió pecado. ¿Para qué? Para demostrarnos su amor. Él se humilló
por ti y por mí, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice el texto, y muerte de cruz. ¿Qué vas a hacer tú con este mensaje? ¿Le vas a rechazar o le vas a recibir como el Señor y Salvador de tu vida? Yo espero que puedas recibirle, que Él pueda ser en este día el Señor y Salvador, que te puedas arrodillar en esta mañana ante este Dios. Lo cierto es que un día lo vas a hacer, si no aquí en la tierra, que yo espero que lo hagas, para que Él sea tu Señor y Salvador. Si no lo haces aquí, un día lo vas a tener que hacer en otro lugar. Lo que pasa es que ya no será tu Señor y Salvador, será tu juez que te va a juzgar para ser condenado por toda la eternidad. Yo te invito a que hoy le abras la puerta de tu corazón. Y hermanos y hermanas, recordad que tú y yo, hoy, en medio del confinamiento o de cualquier tipo de sufrimiento, tú y yo también podemos en Cristo ser más que vencedores, ser fortalecidos, no por nuestras capacidades, sino porque Cristo nos da el poder y las fuerzas para poder seguir adelante. Pues que el Señor nos bendiga y nos ayude en el día de hoy y hasta que Él venga para recoger a su iglesia. Amén.